Bueno, entonces ya vimos que compara a la filosofía con esa actitud del niño que empieza a cuestionar las cosas y del adolescente, y que lo que hace la filosofía, en un sentido, es articular la duda, es una duda constante, es pensar las cosas que son dadas y ponerlas en cuestionamiento, no tener pensamientos automáticos, sino estas reglas, estas normas, por qué son, para qué son, podrían ser mejor las cosas de otra manera. La filosofía lo que va a hacer es eso, es que no nos quedemos, dice el texto, con frases hechas, sino el pensar por qué esas frases dicen lo que dicen. No quiere decir que vamos a descartar como si fuéramos rebeldes todas las normas y todas las frases hechas, sino que la vamos a cuestionar, a ver si no había otra manera u otra forma, o a ver si nuestras formas no son las equivocadas. Por eso dice también que nos ayuda a salir de nuestro propio yo, la filosofía, ¿no? Vamos a hablar en otro punto del sendero del conocimiento, cómo se aprende a hacer filosofía y para qué se aprende a hacer filosofía. En sí lo que nos va a decir es que el aprendizaje de la filosofía, además de ser un camino largo, no es solamente un camino largo, sino que es una búsqueda personal, dice. Y nosotros que esto sea una búsqueda personal de la filosofía, o sea, que nosotros podamos pensar por nosotros mismos y no porque nos dicen esto es así, sino que yo tengo que pensar por qué esto es así, ahí es una búsqueda personal. Yo primero tengo que estudiar lo que se conoce como la historia de la filosofía. Generalmente cuando estudias filosofía estudias los pensadores del pasado, mal llamados pensadores, los filósofos. Estudias Sócrates, Platón, estudias Heidegger, estudias todos los filósofos, Descartes, estudias Nietzsche, Foucault. ¿Y por qué estudias ellos? Porque vas a ir conociendo sus cuestionamientos, vas a ir conociendo sus pensamientos y eso te va a hacer una práctica en tu mente para vos cuestionar y vos pensar por vos mismo. Estudiamos cómo ellos resolvieron ciertos problemas que a nosotros se nos van a presentar de otra manera u otros problemas y vamos a tener ese mecanismo de pensamiento. Si ellos dudaron y si ellos llegaron a otra cosa, ¿por qué yo no voy a dudar sobre esto, por ejemplo? Ese es el estudio de la filosofía. Entonces tenemos, ¿a qué se nos compara la filosofía? A un niño que pregunta todo antes de ingresar al mundo dado, eso es lo que deberíamos hacer. A un adolescente que cuestiona, pero no por rebeldía la cuestión, sino para tener un pensamiento propio de las cosas dadas. No quiere decir que vamos a desechar, nuevamente lo digo, las normas y las cosas dadas, sino que vamos a pensar en el por qué las cosas son así, ¿no? Después, todos tenemos la posibilidad de pensar, de hacer filosofía y tener este pensamiento propio. ¿Mm? Dice que acá vamos a leer textual, que es un laboratorio conceptual donde se interpretan las mejores respuestas para los problemas que afectan de cerca a las personas. Claro, yo tengo ciertos problemas en mi vida, yo me cuestiono ciertas cosas de mi vida. ¿Cómo pensaron los otros esas cuestiones parecidas? Lo que dije antes, ¿cómo yo podría pensar estas cosas? ¿No? Para eso también sirve lo que es la filosofía. Sé que la filosofía explora, rediseña. Dice que me da que para que yo no me apoye en un sentido común, sino que yo pueda tener propios pensamientos. Y esto del sentido común lo vamos a ver ahora en otro apartado de este mismo texto, que es muy interesante, pero quiero remarcar que la filosofía enseña a pensar por uno mismo. ¿Mm? Y eso nos lleva a estar abierto a nuevas críticas. Es importante saber que los filósofos proponían ciertas teorías, primero problematizaban algo, la vida, qué es la muerte, por qué tenemos que aprender cosas, se problematizaban ciertas cuestiones, trataban de buscar respuestas, y después capaz venía otro filósofo, y este otro filósofo respondía a esta problematización, aceptándola y agrandándola su respuesta, o quizás discutiendo
con el anterior filósofo. Y eso nos va a hacer que nosotros también estemos abiertos a poder estar equivocados y poder pensar las cosas de otras maneras. El otro apartado es de filosofía y sentido común. El sentido común es aquel que nosotros conocemos las cosas porque así siempre se hicieron, porque así es lo que pensamos. Decimos banalmente, tenés que tener un poco de sentido común, ¿no? Es ese pensamiento que viene arrastrado de generación en generación, que no tiene por qué ser malo. Recordemos que, bueno, no te quiero meter en temas de sociología porque nada que ver, porque la sociología la descartaba el sentido común, pero ahí no lo dice el texto esto. El texto lo que nos va a decir es que la filosofía no tiene por qué romper el lazo con el sentido común, pero sí tiene que cuestionar el sentido común, ¿no? ¿Por qué se dice esto de lo que se dice? El sentido común es un modo de pensar, dice el texto, forjado por el ambiente social, lo que mi cultura piensa de tal cosa. Eso es el sentido común, ¿no? Y el filósofo va a tener que elaborar preguntas, va a tener que elaborar dudas y ponerse a pensar, ¿por qué esto es así? Y tratar de dar una respuesta a eso, que a veces la va a dar, a veces no la va a dar. Básicamente eso es este apartado de la chispa y el fuego, por eso invitación a la filosofía, invitación a que pensemos por nosotros mismos, invitación a que cuestionemos todo lo que se nos es dado. Cuestionar no es malo, o sea, cuestionar sin ninguna razón sí, pero sería acerca de pensar las cosas. ¿Por qué esto es así? ¿No podría ser de otra manera? Eso es la invitación a la filosofía. ¿Y por qué descongelar los pensamientos? Volvemos a esa primera metáfora. ¿Qué sería acá los pensamientos congelados? Bueno, cuando estudiamos filosofía, son pensamientos que tuvieron otros filósofos que quedaron congelados y que puedo descongelarlos para poder pensarlos hoy en día y cuestionar ese tipo de cosas.